15 actores antiguos de Hollywood que fueron expuestos a depredadores, pero nadie hizo nada. Jeffrey Weinstein no fue el primero. La historia de Hollywood está llena de depredadores y abusadores. Desde Roman Polanski hasta Clark Gable, todos los demás actores participaron en esa historia abusiva. Algunos fueron expuestos, mientras que otros nunca lo fueron. Pero casi todos los actores, directores o productores formaron parte del casting coach o de la mala conducta. Incluso algunas actrices también estuvieron involucradas en eso. Roman Polanski, Dylan O'Sullivan Farrow, quien era hija de Mia Farrow, y una escritora que reveló en una de sus entrevistas que Samantha Gamer tenía 13 años cuando fue abusada por Roman Polanski en 1977. Y el director de La Semilla del Diablo fue acusado más tarde de varios delitos, incluyendo violación mediante el uso de drogas, perversa, aborto, sodomía y actos lascivos y libertinos sobre un menor de 14 años. Polanski se declaró no culpable de todos los cargos, pero luego aceptó un acuerdo de culpabilidad, lo que llevó a la desestimación de los cargos iniciales a cambio de una declaración de culpabilidad por el cargo menor de mantener una relación ilegal con una menor. Huyó a Francia en 1978, antes de que pudiera ser formalmente sentenciado, y ha estado viviendo allí desde entonces. En sus memorias, La chica, una vida a la sombra de Roman Polanski, Gamer relata el trauma mental que tuvo que sufrir incluso 3 décadas después, cuando Polanski fue arrestado en 2009. Ella escribió: "Las opiniones sobre el caso Polanski son algo así. Era un pedófilo vil cuyo poder le permitió escapar del largo brazo de la ley. O era un hombre problemático cuyo propio trasfondo horrible no le permitió discernir la diferencia entre una niña y una joven. ¿Y la chica? Era una víctima inocente, o no, era una astuta lolita. O quizás, más comúnmente, era una participante renuente, pero finalmente dispuesta en las locas ambiciones de su madre, quien quería que su pequeña fuera una estrella. Pregúntate esto. ¿Te gustaría que lo más loco que te pasó como adolescente fuera transmitido y luego analizado una y otra vez en televisión, en la blogósfera? Darryl F. Zanuck, el productor de Hollywood. Darryl F. Zanuck era legendario en la industria, pero no solo por las películas que hacía, sino también por su notorio comportamiento fuera de la pantalla. Ahora, escucha, este anillo me recuerda a una especie de peculiar... ¿Eres supersticioso? Había 13 letras en el nombre, pero realmente Virginia y yo hace tiempo decidimos que nunca íbamos a que nos leyeran el horóscopo o no creo que sea supersticioso. Zanuck era conocido por sus prácticas en el sofá de casting, presuntamente pasando por las actrices en el sofá de su oficina más rápido de lo que aparecían los créditos en sus películas. Según el libro de Marlies Harris, The Zanucks of Hollywood, The Dark Legacy of an American Dynasty, su rutina diaria incluía llevar a la cama a jóvenes estrellas como un reloj. A las 4 de la tarde todos los días, su estudio Fox Century City cerraba mientras Zanuck escoltaba a una joven a través de un pasaje subterráneo hasta su oficina con paneles verdes. Al ser preguntado sobre Cleopatra, el drama cinematográfico más esperado de la historia del cine, el señor Zanuck observó: todo lo que puedo decirte es que la película está programada para mediados de junio en el Rivoli de Nueva York. Y aparte de unas pocas entradas dispersas, no hay asientos disponibles para... Harris escribe: cualquiera en el estudio sabía de los encuentros vespertinos. Él no se tomaba en serio a ninguna de las mujeres. Para él eran simplemente placenteros descansos en el día, como el polo, el almuerzo y las bromas prácticas. En 1937, Zanuck ganó el primer prestigioso premio Thalberg de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su labor como productor. Sin embargo, fue durante esta misma década cuando Variety utilizó por primera vez el término ahora ubicuo para el abuso de poder que Zanuck y otros ejecutivos de Hollywood perpetuaban tras bambalinas: el sofá de casting. Años después, en 1975, Newsweek publicó una historia titulada El sofá del casting, citando palabras de una placa sobre el sofá en la oficina de un productor de Tinseltown en la década de 1950. No lo olvides, cariño, mañana vas a ser una estrella. La revista escribió: las estrellas contemporáneas ya no aceptan relaciones sexuales a pedido sin decir nada. Clark Gable, uno de los actores más célebres de Hollywood, presuntamente cometió un acto profundamente perturbador en 1935, involucrando a su compañera de reparto, Loretta Young. Mientras viajaban juntos en un tren nocturno de regreso a Hollywood desde una localización de filmación, Gable supuestamente fue explícitamente joven.
El incidente, resultó en Young quedando embarazada, una situación que la colocó en una posición increíblemente vulnerable, dada la época y el estigma que rodeaba a la maternidad soltera en Hollywood. Young, temiendo las consecuencias para su carrera, mantuvo el embarazo oculto a su estudio y al público. Finalmente dio a luz en secreto y para protegerse a sí misma y a su hija del escándalo, colocó al bebé en un orfanato por un tiempo. Cuando su hija tenía 19 meses, Young la trajo de nuevo a su vida adoptándola públicamente, una estrategia para mantener en secreto la verdadera paternidad de su hija. Young mantuvo la verdad sobre el padre de su hija y las circunstancias de su concepción en secreto durante décadas, ya que informar sobre tal incidente probablemente habría resultado en una reacción negativa que acabaría con su carrera. Los estudios eran notoriamente protectores de sus estrellas masculinas y despiadados al silenciar a las mujeres que podían dañar su reputación. Si Young hubiera hablado, podría haber experimentado una intensa represalia, al igual que Patricia Douglas, otra actriz que enfrentó graves repercusiones después de denunciar una agresión por parte de un ejecutivo de MGM. No fue hasta más tarde en su vida que Loretta Young se refirió en privado al encuentro con Gable como no consensual, describiéndolo como una experiencia traumática. Su historia, oculta durante tanto tiempo, arroja luz sobre las luchas que muchas mujeres en Hollywood enfrentaban, donde el silencio era a menudo la única manera de evitar ser excluidas o puestas en una lista negra. Kirk Douglas. En sus memorias de 2021, Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood, Lana Wood alega que su hermana, la actriz Natalie Wood, fue agredida por el actor Kirk Douglas en el verano de 1955. En ese momento, Natalie tenía alrededor de 16 o 17 años, mientras que Douglas tenía casi 40 años. Según Lana, su madre organizó una reunión entre Natalie y Douglas en el Hotel Chateau Marmont en Los Ángeles, con la esperanza de que esto impulsara la carrera de Natalie. Lana relata que cuando Natalie regresó de la reunión, parecía desaliñada y molesta. Años más tarde, Natalie confió en Lana, afirmando que Douglas la había lastimado durante ese encuentro. La familia eligió no hacer público el incidente, temiendo que dañara la incipiente carrera de Natalie. Estas acusaciones permanecieron en su mayoría sin decirse hasta que el libro de memorias de Lana Wood las sacó a la luz. Kirk Douglas, quien falleció en el año 2020 a la edad de 103 años, fue una figura destacada en Hollywood, conocido por películas como Espartaco y Duelo de Titanes. Su hijo, el actor Michael Douglas, respondió a las acusaciones diciendo que ambos descansen en paz. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock fue un director admirado por su genialidad cinematográfica, pero también era conocido por su comportamiento problemático detrás de cámaras. Hitchcock era famoso por tener un tipo: actrices rubias, elegantes y enigmáticas. Una vez dijo: las rubias son las mejores víctimas. Son como nieve virgen que muestra las huellas sangrientas. Una de esas rubias fue Tippi Hedren, la estrella de Los pájaros y Marnie. En sus memorias, Hedren reveló algunas experiencias perturbadoras mientras trabajaba con Hitchcock. Describió cómo él se obsesionó con ella, lo que llevó a una serie de avances no deseados. Cuando ella se resistió, él supuestamente tomó represalias de maneras que hicieron de su vida profesional una pesadilla. Hedren relató incidentes donde Hitchcock hizo proposiciones explícitas y trató de controlar varios aspectos de su vida, tanto dentro como fuera del set. En un episodio impactante, ella dice que él se lanzó sobre ella en una limusina e intentó besarla. En otra ocasión, supuestamente la convocó a su oficina para compartir fantasías inapropiadas que la involucraban. Cuando ella rechazó sus avances, el comportamiento de Hitchcock cambió dramáticamente, según se informa. Hedren afirmó que él comenzó a castigarla profesionalmente, creando un ambiente de trabajo hostil. Durante el rodaje de Los pájaros, fue sometida a condiciones agotadoras. En la infame escena del ático, se le dijo que se usarían pájaros mecánicos. En su lugar, le lanzaron pájaros vivos, algunos incluso atados a su vestuario. Esto continuó durante 5 días, dejándola física y emocionalmente agotada. En el set de Marnie, su comportamiento controlador supuestamente continuó. Hedren dijo que él supervisaba sus interacciones y limitaba su comunicación con los demás. Su obsesión afectó toda la producción, causando tensión entre el elenco y el equipo. Después de terminar Marnie, Hedren decidió que no podía trabajar bajo tales condiciones y pidió ser liberada de su contrato. Hitchcock se negó y, según ella, amenazó con arruinar su carrera. Atada por su contrato y en la lista negra de otros proyectos, sus oportunidades de actuación disminuyeron. Fatty Arbuckle. Durante un fin de semana del Día del Trabajo en San Francisco, Arbuckle organizó una fiesta en el Hotel St. Francis. Una actriz aspirante llamada Virginia Rapp asistió al evento.
Durante las festividades, Rapp se enfermó gravemente y fue llevada a un hospital, donde murió unos días después, a causa de peritonitis, provocada por una vejiga rota. Comenzaron a circular rumores de que Arbuckle había agredido a Rapp, causando sus heridas. Los medios sensacionalizaron la historia, presentando a Arbuckle como un depredador y alimentando la indignación pública. Fue arrestado y acusado de homicidio involuntario, y el caso se convirtió en una sensación nacional. Arbuckle enfrentó 3 juicios. Los 2 primeros terminaron en jurados indecisos, pero en el tercer juicio fue absuelto. Incluso el jurado emitió una disculpa formal, afirmando que se le había hecho una gran injusticia. Concluyeron que no había evidencia de que hubiera dañado a Rapp. A pesar de su absolución, el daño fue irreversible. Sus películas fueron prohibidas, sus contratos cancelados, y fue efectivamente vetado de Hollywood. El Tribunal de la Opinión Pública ya lo había considerado culpable, y los medios continuaron retratándolo negativamente. Louis B. Mayer. Louis B. Mayer, cofundador de MGM Studios y una de las figuras más poderosas en los inicios de Hollywood, era infame por acosar físicamente, ejerciendo su influencia sobre innumerables jóvenes actrices que estaban bajo su control. La reputación de Mayer por explotar su autoridad para manipular y acosar a jóvenes mujeres a puertas cerradas echó una sombra oscura sobre su legado. Judy Garland, una de las estrellas más brillantes de MGM, fue solo una de las muchas víctimas de Mayer. Según el biógrafo de Garland, Gerald Clark, Mayer la tocaba inapropiadamente bajo el pretexto de mostrar dónde estaba su corazón, a menudo colocando su mano sobre su seno izquierdo mientras ella cantaba. Garland una vez comentó, con un sentido del humor irónico: a menudo pensaba que era afortunada de no cantar con otra parte de mi anatomía. La influencia de Mayer sobre las jóvenes actrices se extendía más allá del acoso físico. Controlaba sus contratos, sus imágenes públicas e incluso sus vidas personales. Muchas de estas jóvenes, incluida Garland, fueron sometidas a dietas estrictas, horarios de trabajo intensos y presiones continuas para mantener cierta apariencia. La amenaza de ser incluidas en listas negras o perder papeles mantenía a la mayoría de las actrices en silencio, ya que hablar en contra de los avances de Mayer podría acabar con sus carreras de la noche a la mañana. A pesar del poder de Mayer, Garland finalmente se enfrentó a él, diciéndole: «Señor Mayer, no vuelva a hacer eso nunca. Nunca más. No lo toleraré». Su valentía al enfrentar a uno de los hombres más influyentes de Hollywood fue rara, dado el clima social de la época. La reputación de Mayer por acoso y abuso ahora se reconoce como parte de la larga historia de explotación de Hollywood, donde hombres poderosos controlaban las carreras y vidas de jóvenes estrellas vulnerables. Errol Flynn. Errol Flynn, el carismático protagonista de películas como Las aventuras de Robin Hood, fue una vez la cara de los héroes aventureros de Hollywood. Pero en 1942, su reputación sufrió un golpe severo cuando fue acusado de violación estatutaria, involucrando a 2 chicas menores de edad, Betty Hansen y Peggy Satterley. Estas acusaciones conmocionaron al público y marcaron un punto de inflexión en la carrera de Flynn. El juicio fue altamente publicitado, con cada detalle en los periódicos, convirtiendo lo de Flynn en la vida personal. personal en un espectáculo mediático. Las chicas alegaron que Flynn las había encantado con su estatus en Hollywood antes de aprovecharse de ellas. Los fiscales afirmaron que el estilo de vida seductor de Flynn y su imagen de playboy coincidían con las acusaciones. Flynn, conocido por su carisma, mantuvo su inocencia y bromeó famosamente sobre las acusaciones, acuñando la frase "in like Flynn". A pesar del testimonio condenatorio, Flynn fue finalmente absuelto después de un juicio largo. Su defensa presentó a los acusadores como poco fiables y sugirió que buscaban fama o venganza. Aunque Flynn fue absuelto legalmente, el juicio ensombreció su imagen. La atención mediática en torno al caso llevó a una sospecha persistente y al escrutinio público, cambiando la forma en que los fanáticos y la industria veían al actor. La absolución permitió a Flynn continuar con su carrera, pero el escándalo dejó una marca permanente. Hollywood todavía lo veía como una estrella rentable, pero su personalidad fuera de pantalla, como un notorio playboy, ahora eclipsaba su heroísmo en pantalla. Marlon Brando. En la película de 1972, Último Tango, en París, dirigida por Bernardo Bertolucci, una escena particularmente controvertida involucra al personaje de Marlon Brando, Paul, usando mantequilla como lubricante durante un simulacro de agresión física a la personaje de Maria Schneider. Jen Schneider, que tenía 19 años en ese momento, reveló más tarde que el uso de mantequilla no estaba incluido en el guión y que se lo informaron justo antes de filmar. Expresó sentirse humillada y un poco violada por la experiencia, afirmando que sus lágrimas durante la escena eran genuinas.
Bertolucci admitió en entrevistas que él y Brando decidieron incorporar la mantequilla sin informar a Schneider de antemano, tratando de obtener una más auténtica reacción de ella. Reconoció sentirse culpable por la decisión, pero no se arrepintió, ya que creía que era esencial para el realismo de la película. Este incidente ha sido ampliamente criticado como un ejemplo de prácticas cinematográficas poco éticas, resaltando la explotación y el maltrato de actores, especialmente de mujeres jóvenes en la industria. La experiencia de Schneider tuvo efectos negativos duraderos en su vida y carrera, llevándola a luchar contra la depresión y el abuso de sustancias. La controversia en torno a esta escena ha generado discusiones continuas sobre el consentimiento, dinámicas de poder y las responsabilidades de los cineastas hacia sus actores. Sirve como una advertencia sobre el daño potencial de priorizar la visión artística sobre el bienestar y la autonomía de los intérpretes. Michael Winner. Michael Winner fue otro depredador en la industria al que varias mujeres se expusieron más tarde por comportamiento inapropiado. Conocido por dirigir películas como Death Wish, Winner supuestamente usó su poder para explotar a actrices jóvenes que buscaban una oportunidad en Hollywood. Dame Helen Mirren, ahora una actriz ganadora del Oscar respetada mundialmente, compartió un recuerdo perturbador de sus primeros años de carrera. Apenas con 19 años, durante una audición en 1964, Winner le instruyó que se levantara y diera la vuelta, observándola mientras demandaba que mostrara su cuerpo. Mirren recordó más tarde: estaba mortificada e increíblemente enojada. Pensé que era insultante y físico, y no creo que ninguna actriz deba ser tratada así, como un pedazo de carne. El incidente dejó un impacto duradero en ella, ya que fue un claro recordatorio del desequilibrio de poder en la industria. La aspirante a actriz Debbie Arnold también habló sobre su incómoda experiencia con Winner a principios de la década de 1980. Durante una audición en su casa, se dice que Winner le exigió que se expusiera, instruyéndole que se quitara la blusa, luego se quitara el sostén y se masajease los senos. Arnold quedó impactada y humillada, sintiéndose completamente impotente para negarse. Otra actriz, Cindy Marshall Day, quien interpretó a Tracy Booth en Crossroads, compartió una historia similar de 1985. Recordó cómo Winner le pidió ver sus senos durante una audición, llamándolo parte de su modus operandi, un patrón que probablemente había repetido con innumerables actrices jóvenes. Dijo que fue impactante lo que el hombre hizo a las actrices jóvenes, describiendo la sensación de impotencia que ella y otras experimentaron. Desde entonces, las tres mujeres han compartido sus historias, inspiradas por la valentía de quienes alzan la voz en el movimiento Nash Me Too. Sus relatos arrojan luz sobre la cultura abusiva en la industria del entretenimiento, donde hombres poderosos como Winner explotaban a jóvenes talentos, dejando un impacto duradero en aquellos que se atrevieron a perseguir sus sueños. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin no necesita presentación. El legendario actor y cineasta del cine mudo es conocido mundialmente por su personaje del pequeño vagabundo, pero tuvo una vida personal controvertida que ha estado bajo intenso escrutinio en los últimos años. A pesar de su inmenso talento y sus contribuciones al cine, las relaciones de Chaplin con chicas menores de edad revelan un lado preocupante de su legado. Uno de los ejemplos más infames de este comportamiento fue su matrimonio con Lita Grey, de 16 años, en 1924, cuando Chaplin tenía 35. Chaplin conoció a Lita cuando ella tenía solo 12 años, al darle un papel en su película El Chico, y su relación se desarrolló con los años. Cuando Lita quedó embarazada a los 16, Chaplin fue presionado a casarse para evitar un escándalo que podría haber destruido su carrera. Su relación fue tumultuosa y de corta duración, terminando en un amargo divorcio lleno de acusaciones públicas y detalles escabrosos sobre la conducta de Chaplin. Los procedimientos de divorcio incluyeron acusaciones de abuso emocional y manipulación, sumando a las complejidades de la vida privada de Chaplin. El interés de Chaplin por las mujeres jóvenes no se limitaba a Lita. Su primer matrimonio fue con Mildred Harris, de 16 años, cuando él tenía 29, una unión que también fue objeto de escrutinio y terminó en divorcio después de 2 años. A lo largo de los años, sus repetidas relaciones con mujeres significativamente más jóvenes pintaron el cuadro de un hombre que a menudo buscaba vínculos románticos y matrimoniales con adolescentes. Walter Wagner. Joan Collins mencionó por primera vez sus encuentros con los entrenadores de casting de Hollywood en su autobiografía de 1978, Past Imperfect. Collins afirma que fue descartada para protagonizar la película Cleopatra en 1963 porque se negó a ser amable con un productor. Era un eufemismo maravilloso en los años 60 para lo que ya sabes, pero yo no podía hacer eso. De hecho, fui bastante débil, rompí a llorar y salí corriendo de su oficina, dijo Collins. Elizabeth Taylor fue elegida como Cleopatra,
Walter Wanger, fue el productor de la película, lo que sugiere que él podría haber sido el hombre al que Collins se refería en su relato. Si es cierto, implica que Wanger han estado involucrados en presionarla para que participe en un comportamiento inapropiado para asegurar el papel principal. El recuerdo de Collins de que le pidieran ser amable resalta el lenguaje eufemístico que a menudo se usaba en Hollywood durante esa época para enmascarar demandas coercitivas. Su negativa, como describe, la llevó a romper en llanto y salir corriendo de su oficina, lo que finalmente le costó el icónico papel de Cleopatra, que más tarde fue para Elizabeth Taylor. Este relato, si involucra a Wanger, añade un elemento problemático a su legado como un productor poderoso que supuestamente abusó de su influencia de una manera que era demasiado común en la industria del cine. La decisión de Collins de hablar sobre estos incidentes revela las difíciles decisiones que muchas actrices enfrentaron al equilibrar sus carreras con las presiones de la cultura del casting de Hollywood. Sam Spiegel. El productor Sam Spiegel fue acusado de acoso por múltiples actrices, incluidas Teresa Russell y Leslie Ann Down. Ambas hablaron sobre sus inquietantes experiencias con él. Spiegel, conocido por su poderosa influencia en Hollywood, supuestamente intentó coaccionar a jóvenes actrices para que ofrecieran favores físicos a cambio de papeles y contratos. Cuando Teresa Russell tenía 18 años, conoció a Spiegel, quien le ofreció un contrato de producción de 4 años y un papel en El último magnate, 1976. La oferta, sin embargo, venía con condiciones. Spiegel esperaba que ella cumpliera con sus demandas personales. Russell recuerda pensar, «Oh, ¿de verdad? Y luego tengo que ir a tu yate, y tengo que hacer esto y aquello y lo otro para poder hacer otra película? ¡Olvídalo!». Al negarse a cumplir, Russell en su lugar contrató a un abogado. Spiegel, enfurecido por su rechazo, supuestamente le dijo que nunca volvería a trabajar en Hollywood. Sin embargo, a pesar de sus amenazas, Russell consiguió su papel en The Last Tycoon. Leslie Ann Down, una actriz inglesa que alcanzó la fama en Hollywood a finales de la década de 1960, tuvo experiencias similares con Spiegel. En una entrevista de 1977, Downes declaró que los productores estadounidenses a menudo le prometían papeles importantes en películas si aceptaba acostarse con ellos. Señaló, «Créeme, el sofá del casting no es un mito». Al igual que Russell, Down afirmó que Spiegel fue uno de los que la acosó, mostrando un patrón perturbador en su comportamiento. Patricia Douglas. En 1937, con solo 20 años, Patricia era una bailarina y extra de cine tratando de hacer su camino en la industria. Respondió a un casting creyendo que trabajaría en una nueva película. En cambio, ella y más de 120 mujeres jóvenes fueron enviadas sin saberlo a una lujosa fiesta organizada por MGM en el rancho de Hal Roach, conocido como Rancho Ranchero. El evento fue el clímax de la convención anual de ventas de MGM, promocionada a los delegados como una fiesta para hombres donde podían comportarse como tales. Las mujeres llegaron con atuendos occidentales reveladores, esperando participar como extras. En cambio, se encontraron como anfitrionas para más de 300 vendedores que habían estado bebiendo y cenando abundantemente. La atmósfera rápidamente se volvió bulliciosa. La noche de Patricia dio un giro horroroso cuando David Ross, un ejecutivo de ventas de MGM de 36 años, mostró interés en ella. Él y otro hombre supuestamente la obligaron a ingerir alcohol. Sintiendo malestar, Patricia salió a tomar aire. Fue allí donde Ross supuestamente la forzó a subir a un coche y la agredió, diciéndole durante el ataque, «Voy a destruirte». En el desenlace, Patricia valientemente fue al hospital y denunció el asalto a las autoridades, incluso pagando sus propios honorarios legales en busca de justicia. Sin embargo, lo que siguió fue un encubrimiento masivo orquestado por figuras poderosas en Hollywood. La evidencia fue mal manejada. La limpiaron de manera incorrecta en el hospital en lugar de recoger evidencia. Medios de comunicación publicaron historias difamatorias sobre ella, afirmando falsamente que era promiscua y que tenía una enfermedad de transmisión física. El fiscal asignado a su caso fue acusado de aceptar sobornos para asegurar que los cargos fueran retirados. La carrera y la reputación de Patricia quedaron arruinadas. Fue incluida en la lista negra de la industria, y su caso se desvaneció en la oscuridad hasta décadas después. A principios de la década de 2000, el director David Stan descubrió su historia y la buscó. A pesar de su reticencia inicial, compartió su relato, que fue publicado en la revista Vanity Fair. Más tarde, Stan lanzó el documental Girl, 27, arrojando luz sobre la difícil situación de Patricia y el abuso sistemático en Hollywood. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe estaba entre las muchas actrices que supuestamente sufrieron abuso a manos de sus manejadores de MGM, una realidad demasiado común para las jóvenes que intentaban entrar en Hollywood durante su llamada Edad de Oro.
Para la década de 1950, las infames prácticas del casting couch en la industria cinematográfica eran conocidas pero raramente se abordaban públicamente. Eso cambió cuando dos escritores de la revista británica para fanáticos Picture-Hour intentaron exponer las verdades perturbadoras de Hollywood en una serie de 4 partes llamada Los peligros del espectáculo. Su trabajo intentó arrojar luz sobre el acoso impulsado por el poder, un concepto sorprendentemente similar a los abusos que se sacaron a la luz décadas después con figuras como Harvey Weinstein. Esta es la historia más deprimente que hemos escrito, confesaron los reporteros. Después de semanas de recolectar historias durante almuerzos, en estudios y en cómodos sillones, compilaron un expediente condenatorio, llamándolo una cicatriz fea en el rostro glamuroso del mundo del espectáculo. Mientras que algunas actrices, como Joy Webster, Dorinda Stevens, Anne Haywood y Meryl Russell, valientemente compartieron sus historias públicamente, los hombres poderosos detrás de los abusos permanecieron sin nombrar. La actriz Meryl Russell, conocida por su papel en Las campanas de Santa Trinidad, recordó que las mujeres que ingresaban a la industria circulaban una lista informal de reglas para tratar de mantenerse seguras. Regla 1. Cuando tengas que hablar de negocios, mantente en las oficinas y en horario de oficina. 2. Refiera invitaciones y ofertas a su agente. 3. No dé su número de teléfono de casa. Dé el de su agente, aconsejó. Marilyn Monroe también habló abiertamente sobre los depredadores que acechaban en su industria. En sus memorias escribió famosamente: "Los conocí a todos". La falsedad y el fracaso estaban por todas partes. Algunos eran viciosos y corruptos, pero estaban tan cerca del mundo del cine como se podía llegar, así que te sentabas con ellos y veías Hollywood con sus ojos. Un burdel abarrotado, un carrusel con camas en lugar de caballos. La historia temprana de Hollywood está marcada por la explotación de jóvenes actrices, revelando un ciclo depredador que se aprovechaba de la ambición y la inocencia. Una realidad que moldeó la vida de innumerables aspirantes, incluida Monroe, que se encontraron navegando un camino peligroso hacia la fama. Jerry Lee Lewis, el pionero del rock and roll conocido por éxitos como Great Balls of Fire, Jerry Lee se vio envuelto en un gran escándalo en 1957 que lanzó una sombra oscura sobre su carrera. En la cima de su fama, Lewis se casó con su prima de 13 años, Myra Gale Brown. El matrimonio provocó indignación pública generalizada y atrajo un intenso escrutinio mediático, resaltando cuestiones de consentimiento y explotación que eran particularmente impactantes para la época. Myra Gale no solo era menor de edad, sino también prima hermana de Lewis, una relación que habría sido controvertida incluso sin considerar su edad. Cuando el matrimonio se hizo público, desató un escándalo internacional, con periodistas, fans y figuras de la industria cuestionando la ética y legalidad de su unión. En ese momento, Lewis tenía 22 años y ya se había casado 2 veces antes. Las consecuencias del anuncio del matrimonio fueron rápidas y severas. Por eso fue vetado de la radio. Se le prohibió actuar en muchos lugares y vio cómo su carrera declinaba rápidamente a medida que el apoyo del público se evaporaba. La carrera de Lewis nunca se recuperó completamente del escándalo, y su matrimonio con Myra Gale se convirtió en un símbolo de explotación en la industria musical, subrayando cómo la dinámica de poder podía ser abusada bajo la apariencia de la fama. Más tarde, Myra Gale reveló las dificultades que soportó como una joven esposa, reflexionando sobre el impacto psicológico de ser empujada a la adultez mientras todavía era una niña. A pesar del legado musical de Lewis, su matrimonio con su joven prima sigue siendo un capítulo perturbador, recordándonos las líneas borrosas del consentimiento y el impacto de la explotación, especialmente en las jóvenes atraídas por la órbita de la celebridad. La inquietante historia de la edad de oro de Hollywood revela un patrón sistémico de abuso que pasó desapercibido durante décadas. Más allá de los casos detallados anteriormente, varios otros incidentes notables merecen mención. Joan Crawford, según se informa, enfrentó presiones similares al principio de su carrera en MGM, donde se esperaba que las jóvenes actrices asistieran a fiestas con ejecutivos del estudio e inversores ricos. Rita Hayworth, nacida Margarita Cancino, soportó la explotación de su propio padre, quien la promocionó como su pareja de baile cuando tenía solo 12 años. Bette Davis habló abiertamente al final de su vida sobre el sistema de estudios que trataba a las jóvenes actrices como mercancías. Describió cómo las intérpretes femeninas a menudo eran presionadas para cambiar su apariencia, nombres y vidas personales para satisfacer las demandas de los estudios. Jean Harlow, quien comenzó su carrera a los 16 años, enfrentó un comportamiento controlador similar por parte de los ejecutivos del estudio que la promocionaron como un símbolo sexual rubio, mientras supuestamente ignoraban sus informes de maltrato. El impacto de este abuso histórico sigue resonando hoy en día. Muchos de estos casos ayudaron a establecer prácticas dañinas en la industria que persistieron durante generaciones. El sistema de estudios creó estructuras de poder que permitieron el abuso, mientras simultáneamente hacía casi imposible
que las víctimas hablasen. Aquellos que lo hicieron, como Patricia Douglas, a menudo enfrentaron represalias inmediatas y la destrucción de su carrera. El valor de las primeras denunciantes, como Judy Garland, que se enfrentaron a Louis B. Mayer, ayudó a allanar el camino para la rendición de cuentas futura. El reportaje de la revista Picture Everywhere en los años 1950 representó uno de los primeros intentos de periodismo sistemático para investigar los problemas de abuso en Hollywood, aunque también enfrentó una gran resistencia por parte de figuras poderosas de la industria. Estos casos históricos demuestran cómo la fama, el poder y la protección institucional se combinaron para crear un entorno donde el abuso podía prosperar sin control. El patrón se repitió a lo largo de décadas. Hombres poderosos en la industria explotaban sus posiciones, mientras que los estudios, los departamentos de publicidad y a veces incluso los miembros de la familia ayudaban a ocultar o minimizar el abuso. La documentación de estos casos, a menudo solo posible años o décadas después, destaca la importancia de crear sistemas que protejan a las personas vulnerables en la industria y apoyen a quienes denuncian el abuso. El pasado problemático de la industria del entretenimiento sigue influyendo en las discusiones actuales sobre poder, consentimiento y rendición de cuentas en Hollywood y más allá.